En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar esta Eucaristía, pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que nos hiciste renacer por el agua y el Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos convertiste en nuevas criaturas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos invitas a renovar nuestro bautismo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que, purificados por la penitencia cuaresmal, lleguemos a las próximas fiestas pascuales con el corazón libre de pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos. Lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a ningún otro de sus hijos, porque era el hijo de su vejez, y le mandó a hacer una túnica de mangas largas. Pero sus hermanos, al ver que lo amaba más que a ellos, le tomaron tal odio que ni siquiera podían dirigirle el saludo. Un día sus hermanos habían ido hasta Siquem para apacentar el rebaño de su padre. Entonces Israel dijo a José: «Tus hermanos están con el rebaño en Siquem, quiero que vayas a verlos». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo divisaron desde lejos, y antes de que se acercara se le habían confabulado para darle muerte. «Allí viene ese soñador», se dijeron unos a otros. «¿Por qué no lo matamos y lo arrojamos a una de esas cisternas? Después lo devoró una fiera. Veremos entonces en qué terminan sus sueños». Pero Rubén, al oír esto, trató de salvarlo diciendo: «No atentemos contra su vida», y agregó: «No derramen sangre. Arrójenlo en la cisterna que está allá afuera en el desierto, pero no pongan sus manos sobre él». En realidad, su intención era librarlo de sus manos y devolverlo a su padre sano y salvo. Apenas José llegó al lugar donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica, la túnica de mangas largas que llevaba puesta, lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna, que estaba completamente vacía. Luego se sentaron a comer. De pronto alzaron la vista y divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, transportando en sus camellos una carga de goma tragacanto, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: «¿Qué ganamos asesinando a nuestro hermano y ocultando su sangre? En lugar de atentar contra su vida, vendámoslo a los ismaelitas, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne». Y sus hermanos estuvieron de acuerdo. Pero mientras tanto, unos negociantes medianitas pasaron por allí y retiraron a José de la cisterna. Luego lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata y José fue llevado a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Él provocó una gran sequía en el país y agotó todas las provisiones. Pero antes envió a un hombre, a José, que fue vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le ataron los pies con grillos y el hierro oprimió su garganta, hasta que se cumplió lo que él predijo, y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El rey ordenó que lo soltaran, y el soberano del pueblo lo puso en libertad. Lo nombró señor de su palacio y administrador de todos sus bienes. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Un hombre poseído cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos, pero los viñadores se apoderaron de ello y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Acabará con estos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable en nuestros ojos. El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado y aquel sobre quien ella caiga será aplastado. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que les hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos al oír estas parábolas comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaban el modo de detenerlo porque temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Todos habremos tenido experiencia, ¿verdad?, en las cosas materiales sencillas, no necesariamente cosas espirituales, cristianas, que a veces tenemos que elegir entre 4, 5, 6, 7 cosas y hay una y elegimos las otras. Y al final la vida se encarga de dar la vuelta para que esa cosa que en su principio hasta la desechamos, la descartamos, llegara a ser la principal de todas y las otras cosas que habíamos elegido primero la tuvimos que descartar y sacar. Y se nos dio vuelta la cosa, vamos a decir. Y aquello que pensábamos que era lo último terminó siendo lo primero. En las cosas materiales todos habremos tenido alguna vez experiencia de ese tipo, ¿verdad? Y bueno, y acá Jesús dice eso, que la piedra que los constructores desecharon llegará a ser la piedra angular. Pongamos 3 ejemplos de esto. Primero, el mismo ejemplo, sobre todas las cosas, el mismo Jesús. Jesús aquel que mataron. El pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel, lo manda a matar. Le pide a los romanos que lo maten. Bien. Y sin embargo llega a ser el eje de la historia, el eje del mundo. Jesucristo es la piedra angular,
sobre la cual se cimienta todo el edificio. Primer ejemplo. Otro ejemplo es el mismo pueblo de Israel, que despreciaba a los paganos. El pueblo de Dios se considera, bueno, era el pueblo ese y era el pueblo elegido, pero despreciaba a los otros pueblos. Sin embargo, el cristianismo, que dice acá, Él le dará la viña a otros viñadores, se refiere a otros pueblos. Otros pueblos al final, el Imperio Romano, que también persiguió a los cristianos, y los descendientes del Imperio Romano fueron los primeros en recibir el cristianismo y luego expandirse para todo el mundo. Los paganos, los griegos, los judíos rechazaban, bueno, ellos se quedaron sin el verdadero Dios y los otros pueblos tuvieron al Dios verdadero. Y en la primera lectura del libro del Génesis vemos cómo eso pasa con José. José era Benjamín y el número 12 y el número 11 era José. Bueno, José que era medio soñador, volaba. Bueno, la cuestión es que no era querido por los hermanos. Los hermanos al final deciden matarlo. Uno de ellos, Rubén, lo salva y lo manda. Y justo pasaba, en vez de matarlo lo cambia. Pasaba unos mercaderes ahí de esclavos, lo venden como esclavo. Y le hacen creer a su padre, que se termina transformando en el primer ministro, en la mano derecha del faraón. En Israel viene una sequía, empieza a escasear los cereales, el ganado también empieza a morirse. No tienen más remedio que irse a Egipto, emigrar a Egipto, buscando comida, que así como había una sequía en Israel, había abundancia de comida en Egipto. Y allá son salvados por este hermano que habían querido matar. Y que uno de ellos lo salva. O por lo menos lo odiado, echado, lo venden. Prefieren tener un hermano esclavo antes de tenerlo junto con ellos. Bueno, esta la piedra que el cantero desechó, que los hermanos, los hijos de Jacob desecharon, allá terminó siendo la salvación de todo ello. Bueno, y entonces esta lectura lo que nos vienen a enseñar es que Jesús es la gran piedra, que muchas veces con nuestros pecados rechazamos. En realidad, cada vez que estamos pecando, estamos rechazando a Jesús como la piedra angular. Vamos a pedirle al Señor que sepamos darnos cuenta que Él es nuestra piedra angular, que no lo rechacemos, que lo busquemos, que lo adoremos, que dejemos que Él obre en nuestra vida. En fin, que no cometamos este error que cometió el pueblo judío y que nosotros también estamos cometiendo cada vez que pecamos. Que lo aceptemos atrás de su vida, que es nuestra piedra angular. Amén, que así sea. Presentamos al Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que el Evangelio impregne de valores del reino las estructuras de nuestra sociedad y penetre en el corazón de todos los hombres, oremos. Padre, escúchanos. Para que con flexibilidad, misericordia y generosidad en la Iglesia se reparta el pan de la palabra y de la Eucaristía a quienes tienen hambre y sed de Dios, y a los que buscan ver su rostro, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que Jesús robustezca la fe de los catecúmenos y los haga evangelizadores, convencidos del amor de Dios, que triunfa sobre cualquier juicio o situación, por difícil que se presente, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para los que no tienen que dar de comer a sus hijos, los que no tienen acceso a la educación, la salud o la vivienda, los que en nuestra sociedad no cuentan, experimenten que Jesús es su luz y su salvación y encuentren en los cristianos ayuda y amor, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que quienes sufren persecuciones, son injustamente tratados o juzgados, o sienten sobre sí el peso de la calumnia o la difamación,
Permanezcan unidos a Cristo y no se dejen vencer por el desánimo y continúen anunciando su evangelio. Oremos al Señor. Escúchanos. Para que sepamos abrirnos en la Eucaristía y en la oración a Dios, que quiere encontrar con nosotros su alianza de amor, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos también, hermanos, por todos los que sufren a causa de la actual pandemia, especialmente por los enfermos, los que se encuentran en situación de peligro, los que sirven en la salud, para que Dios nuestro Padre los sostenga y auxilie, y a los fallecidos les conceda la luz y la paz que no tienen fin. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Recibe, Padre Santo, en tu misericordia, en tu bondad, estas peticiones que te estamos elevando. Haz que nuestro corazón cada vez te reconozca como la piedra angular de nuestra vida y sobre ella apoyemos justamente la construcción de nuestra vida. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Si el grano del trigo, no muere en el sur, no brota la espiga, no nace el fruto, no brota la espiga, no nace el fruto. Si no es por la sangre Bendito sea el Señor Dios universo. el santo madero, donde crucificaron al Nazareno, en vano trabajan los jornaleros. Si el grano del trigo, no muere en el sur, Oren para que este sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que tu misericordia nos disponga a celebrar estos misterios y nos conduzca a una vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre, rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad, reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón arrepentido y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unido a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Su gloria es, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a César, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, el beato Bartolomé Longo, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena y todos los santos, cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo el Cardenal Daniel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplica de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que hay en mí y la terquedad que hay en mi corazón son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, sé que está realmente presente en el santo sacramento de la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y experimento tu presencia en mi vida. Ahora no me es posible recibirte en cuerpo y sangre, pero alimentado por el pan de la palabra, creo firmemente que estás en mi corazón. Por eso te abrazo y me uno por entero a ti. Permanece en mí y ayúdame, para que nunca me separe de ti. Amén. De nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor.
Oremos. Padre, después de recibir el anticipo de la salvación eterna, haz que nos encaminemos a ella, de tal manera que un día logremos alcanzarla. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recemos la oración a la Virgen de Pompeya, nuestra Madre y Patrona. Oh Virgen Santísima del Rosario de Pompeya, alentados por las palabras, si quieres alguna gracia, recurre siempre a mí que soy tu madre. No puedo menos que venir lleno de esperanzas ante el trono de tus misericordias, que para remediar nuestros males has querido colocar también en esta nueva Pompeya de Montevideo, donde tantos enfermos han recobrado la salud, tantos afligidos consuelo, tantos otros oprimidos por los trabajos de esta vida, han conseguido por tu mediación verse libre de ellos. Dígate, oh Madre querida, dirigir hacia mí tus piadosos ojos Y concede la gracia que humildemente solicito a tu maternal corazón. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Concede a tu pueblo, Padre, la salud del alma y del cuerpo, para que practicando las buenas obras merezca gozar siempre de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.